Eh, ¿Qué se siente pasar 16 años en prisión? Es la pregunta que muchas personas, fíjense, me han venido haciendo a lo largo desde que yo tengo mi libertad. Y obviamente cuando a mí me hacen esa pregunta, en ese momento mi mente empieza a retroceder a pasar prácticamente la película de todo lo que se vive, de todo lo que se pierde, de todo lo que se piensa y de todo lo que se tiene que pasar. Créanme que, o sea, recordar cada uno de los capítulos que me llevaron a mí a prisión, o sea, es volver a sentir inclusive muchas veces ese dolor, esa frustración, ese miedo, ese, esa impotencia, esa soledad. Es algo de verdad, o sea, y voy a ir englobando cada uno de las emociones que uno siente, porque, o sea, todo comienza desde que yo estoy en Villahermosa, Tabasco. O sea, yo era un padre de familia, era un joven que buscaba, obviamente, una mejor oportunidad de vida. Eso era lo que yo realmente buscaba. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como yo lo he venido diciendo, yo venía de sueños frustrados, como muchos jóvenes, como muchos de ustedes o sea, lo han vivido, o sea, lo han padecido. Entonces, yo no tuve la infancia que muchos quisieran, o sea, tuvieron, que algunos de ustedes tuvieron. ¿Sí? Entonces, al venir con una vida de carencias, con una vida de rechazos, con una vida de, pues, de falta de seguridad, de personalidad. Obviamente, cuando a mí me dicen, oyes, vamos a Villahermosa, digo, vamos a la Ciudad de México, tú estás bien bueno para guardaespaldas, estás bien grandote, güey, así me decía el güey ese, el Moisés Arceo, estás bien grandote, güey. Y fíjense, ya anteriormente, ya me había pasado que cuando yo había estado en una tienda departamental, cuando yo llego a Villahermosa, no sé si ustedes han visto la historia donde yo comento que mi hermana me lleva al centro comercial cuando yo, o sea, yo llego a Villahermosa porque mi hermana me invita a Villahermosa. Ella me invita a Villahermosa cuando yo la conozco. Entonces yo ahí llego a Villahermosa, ahí me asiento y mi primer trabajo fue en una tienda departamental, ahí sobre la calle Madero, ahí sobre la calle Madero, ¿sí? En la famosa, eh, pues sí, la zona del centro comercial ahí de Villahermosa. Entonces ahí yo me encontraba trabajando, ahí conocí a la mamá de mi hija, ¿sí? Ahí eh, estaba yo trabajando en esa tienda departamental cuando ahí me hacen la primera propuesta laboral ahí en Villahermosa para irme a trabajar a una disco. Entonces, de seguridad. O sea, si ustedes se dan cuenta y han visto mi historia o parte de mi historia, yo primero quise ser sacerdote. No se me dio. ¿Ok? Porque pues todo se descoyunta, todo vale madres, en serio, todo vale madres. Desde el día que yo me entero que con la familia que estoy no es mi familia. Entonces desde ahí viene un desequilibrio emocional, pero bien cañón, bien cañón, bien cañón, que ese joven que soñaba con ser sacerdote, que ya había asistido a todas cumplido con todas las obligaciones, vamos a llamarlo
de esa manera de la Iglesia Católica, de bautizarme, de confirmarme, de hacer mi primera comunión. Yo fui a retiros espirituales porque como yo les dije desde chavo, yo fui una persona que siempre estuvo muy pegada a las faldas de mi madre, ¿sí? O sea, no sé, o sea, fui una persona noble, chingado. Fui una persona noble que desde niño, o sea, yo quería lograr algo. Yo quería lograr algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo me entero de que la familia con la que estoy no son mis verdaderos padres, que a los hermanos que yo venía viendo como hermanos de sangre, o sea, durante todos esos años, o sea, 16 años tal vez tenía yo cuando yo me entero de eso. Entonces todo el mundo, todo a mi alrededor se derrumba. Todo alrededor, mi alrededor se derrumba porque pues empieza unas, ¿cómo se llama? Un vaivén de pensamientos, de pensamientos donde te preguntas el por qué tú fuiste abandonado, el por qué tu madre, pues, se le olvidaron, o sea, se le olvidó, ahí nos dejó, o sea, fíjense, o sea, pues no, o sea, lo más grave, o sea, lo veo ahora de esta manera, ¿sí? O sea, bueno, pues, fue grave el hecho que mi madre nos haya dejado con mi abuela y que no haya regresado. Y obviamente ella en algún momento se enteró que mi abuela nos había regalado. Y las preguntas son, o sea, todo ese tipo de preguntas, o sea, estuvieron en mi mente durante días, semanas, meses, años, que como consecuencia yo empiezo de antemano a bajar las calificaciones, empiezo a bajar todo lo que era, eh, a perder las ganas de salir adelante, de decir, pues ya para qué chingado. O sea, bueno, a lo mejor ni lo pensé. Estaba yo tan sumergido en ese mar de pensamientos que si lo llegué a pensar, o sea, pues no la respuesta no la obtuve a final de cuentas. Entonces, desde ahí, desde ese momento, la vida de Víctor Palma da un giro muy tremendo, pero muy tremendo. O sea, al grado de pues, llorar solo, preguntarle una y otra vez a Dios, ¿por qué a mí me dejaste? ¿Por qué a mí mi mamá me abandonó? ¿Sí? Y cuando yo me entero, me voy enterando de que mi mamá, o sea, después de que nos abandonó, le fue bien económicamente, le fue bien, o sea, porque después regresó, bueno, siempre se llevó a nuestro hermano mayor, ¿no? De ese matrimonio, porque ella ya había, creo, tenido otra pareja anteriormente. Entonces, de ese matrimonio, o sea, éramos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos. Al primero sí se lo lleva, al primero sí se lo lleva, al más grande. A los otros tres nos deja con mi abuela y mi abuela como perritos, uno por allá y otro por acá, chingar a su madre. ¿Va? Y regresa, pero cuando mi hermana, la que era mayor que yo, la que era la segunda, sí regresa por ella a los 15 años, o antes, no recuerdo, o sea, no tengo el dato exacto, pero sí regresa por ella. Y la pregunta es, ¿por qué por mí y por la otra hermana más chica no? O sea, y aún así todavía, ¿eh? Todavía, a pesar de que yo han pasado, pues, de esa etapa de 16 ahorita tengo 52, nada más échenle, casi 38 años, creo, algo así, ¿no? No tengo exactamente la cuenta ahorita. Pero imagínense cuántos años. O sea, y todavía la pregunta sigue en el aire. Pero fíjate, o sea, ya desde ahí
empezó mi mente, ¿sí? Mis sueños se empezaron a derrumbar desde esa edad, desde los 16 años, mi vida como que dejó de tener sentido. Fíjate, de los de 16 años, ¿no? Obviamente yo empiezo a tener contacto con el alcohol, empiezo a tener contacto, o sea, con la calle, pero no me maleo, a pesar de que yo llegué a conocer gente que eran mayores que yo, que andaban asaltando, que vendían cosas ilegales y todo ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? No me involucré, siempre me dio mucho miedo. Aparte, yo decía, esto no es legal, esto no es legal. Esto no, o sea, yo no puedo hacer algo que cause algún daño a alguna persona, como robarle, como golpearle. O sea, mi naturaleza era o sea, era de una persona, de un niño, la verdad, con un chingo la neta lo digo, de un niño bueno, de un, de un niño bueno, ¿sí? Que quería a sus padres, que amaba y respetaba a sus padres, que los veía como un ejemplo, ¿sí? A pesar de las carencias, eh, o sea, sí, o sea, a lo mejor a la hora del recreo no tenía yo dinero para pagar lo del recreo, pero ya después en la casa había comida, al rancho, andar para arriba, para abajo, se te olvidaba, o sea, las carencias, sí, o sea, sí eran importantes, pero, o sea, el hecho de que tú estabas dentro de esa familia como que no importaba. Entonces, todo eso, o sea, yo dejé de ver a mi madre adoptiva como la mamá, o sea, que yo amaba, o sea, sí estaba agradecido con ella hasta el momento, lo estoy, la amo, la quiero, la adoro, ¿sí? Pero también, o sea, por tanto pensamiento, o sea, yo me fui despegando de mi madre, de mi mamá Pancha, que todavía vive ahí en Oaxaca, que voy a ir a visitarla muy pronto. Entonces, eh, a mí todo eso o sea, fueron, o sea, neta, o sea, tal vez los psicólogos, algún psiquiatra o alguien que haya vivido lo mismo que yo me puede entender, o sea, fue algo, fue el parteaguas para que desde ahí ya mi vida, o sea, diera giros drásticos, tremendos, o sea, de ahí en adelante, de ahí en adelante ya mi vida ya, o sea, me corrieron de la escuela, caí en el alcoholismo, fíjese, desde una edad temprana ya mi vida ya empezaba, ya empezaba en mi mente al albergar el resentimiento. Entonces, obviamente, créanme que, pues no, o sea, y empezó toda esa vida, o sea, les repito, noches, días, semanas, preguntándote, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? Empecé obviamente pues cuando empecé a tener relación con alguna mujer, inmediatamente me enamoraba yo bien rápidamente, no mames, o sea, puta madre, a todos les quería poner, a todas le quería poner casa y todavía ni trabajo tenía yo, ¿no? Pero o sea, yo me enamoraba muy rápido, ¿no? Por la falta de carencia, ¿no? Por la carencia y todos esos años, ¿sí? Porque la verdad mi mamá fue una persona, no fue una persona así que puta, que nos abrazara un chingo y que nos dijera te quiero un chingo, hijo. O sea, pues obviamente era una mujer que tampoco había vivido todo eso y obviamente mi mamá, yo cuando me refiero a mi mamá, me refiero a mi mamá Pancha. ¿Sí? Con todo respeto digo, yo todavía no supero el hecho de que mi madre me haya abandonado, lo tengo que trabajar obviamente, sí, pero decir, o sea, para que yo le llegue a nombrar mamá, primero tengo que perdonarme yo, después perdonarla, después sentir algo y la verdad, o sea, pues estoy en un proceso, ¿no? Estoy en un proceso. Entonces yo cuando me refiero a mi madre, me refiero a mi madre, a mi mamá Pancha. ¿Sí? A pesar de que no nos dio lujos, no nos dio, o sea, así, tampoco, o sea, fue una madre tan afectiva, así que nos los demostrara a cada momento, a cada instante. eh, pues
o sea, nos quería, ¿sí? Nos quería a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo no, o sea, como que no, o sea, era feliz dentro de. Entonces, un mar de emociones bien cabrón, bien cabrona, bien cabrona, bien cabrona que, o sea, pues yo digo que o sea, no solamente salí yo afectado, también salió afectada en ese momento mi mamá, Pancha, porque pues obviamente, o sea, vio los cambios en mí, ya no veía ese niño con ganas de salir adelante, con ganas, o sea, ya tenía problemas con el, bueno, ya tomaba, todavía no tenía yo a lo mejor tantos problemas con el alcohol, podría decir yo, pero justificar, pero no, yo creo que ya. Entonces, pues ella, obviamente ella también vio que ese niño, que inclusive que era más apegado a ella que mis hermanos sus hijos biológicos, o sea, como que también empezó a sentir ese alejamiento. Empezó a sentir ese alejamiento también. Y de ahí, pues, como les repito, todo se descoyunta. El, la calle, empiezo a la calle, al alcohol, los resentimientos hacia mi madre, o sea, un sinfín de cosas que, pues ya empecé a trabajar en trabajos habituales, o sea, habituales, normales, o sea, de empleado, de empleado, de empleado, de empleado, o sea, ya no había esa aspiración de decir, voy a lograr un negocio, voy a lograr una carrera, ya no, porque pues intenté retomar los estudios en una escuela telesecundaria, también pues ya ahí en un momento también me corrieron, no porque era yo travieso, sino que la neta pues no le echaba ganas, o sea, me reprobaba, o sea, había factores por los que me corrían, ¿no? Entonces, eh, pues cuando a mí me preguntan, porque acuérdense que todo viene a la pregunta, ¿qué sentiste? ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste pasar 16 años? O sea, les repito, yo me voy allá, a donde, no solamente donde inicia el encierro, la llegada al reclusorio, ¿no? Donde inicia, o sea, el pasar esos años, 16 años ahí en prisión. No, ¿sabe por qué no? O sea, no nomás inicia en ese momento, inicia desde la niñez, porque desde ahí se desencadena todo. Si ustedes toman en cuenta, desde esa época de la niñez se desencadena todo, ¿sí? El abandono, el rechazo de mi madre, todo se va conjuntando en digo, no las drogas, el alcohol, la calle, ¿sí? La, o sea, la necesidad de unirme, o sea, de unirme a una pareja, o sea, sin conocernos mucho. Digo que gracias a Dios tenemos una hija maravillosa, que ahorita la verdad estoy orgullosísima de ella. Entonces, pero en ese tiempo no, o sea, fue todo tan rápido, todo, o sea, así tan eso, que pues cuando me doy cuenta, o sea, ya recorrí, llegué a Villahermosa y ya me vengo para aquí, aquí es donde vale madre todo. Entonces, aquí poco a poco, o sea, ahora les voy a ir contando no lo que yo viví en la cárcel, sino todo lo que es el proceso que a mí me llevó a la cárcel, ¿sí? Y obviamente todo lo que yo, o sea, lo que sentí, o sea, lo que vengo sintiendo en cada etapa de mi vida, se las voy a ir contando. ¿Para qué? Porque yo quiero que esta experiencia sirva a esos jóvenes de verdad, ¿sí? Que lamentablemente eh, han caído en las drogas como yo lo caí, han caído en prisión como yo caí inocentemente, han caído de antemano en muchas, cometido muchos errores. Entonces, yo quiero a esos jóvenes decirles que no están solos, ¿sí? Que yo a través de las pláticas, a través de las conferencias que voy a estar dando y a través de los videos que estoy subiendo aquí, yo voy a irles diciendo de antemano todo lo que yo viví, ¿sí? Para que ustedes de mañana, el día de mañana, puedan evitarse eso, ¿sí? Créanme, la de verdad, llegar a prisión. Imagínense si yo llegué inocentemente, ¿no? ¿Cómo la viví? ¿Cómo la pasé? O sea, es algo bien triste, algo bien lamentable. Muchos llegan caminando, otros salen con los pies por delante. Entonces, es, ahorita viene esta etapa de contar mi vida de esa manera, pero de una manera detallada, de una manera que ustedes lo imaginen, lo recreen, ¿sí? Y puedan como padres también
tener más acercamiento con sus hijos, hacer un alto en tu vida y decir, si estoy haciendo las cosas bien, y si no las estás haciendo bien, no es el momento de que las hagas ya bien. Entonces, ¿les parece? Entonces, acompáñenme en toda esta serie de podcast, de autopodcast que me estoy haciendo yo mismo para ir contando toda lo que yo viví antes de llegar a prisión, pero detalladamente bien, ¿sí? Detalladamente bien, este, y obviamente qué fue lo que yo sentí al llegar a prisión, o sea, qué se siente, pues te adelanto que se siente que todo se te derrumba, todo mundo, o sea, algo bien cañón, todo el mundo te da la espalda, eh, o sea, estás en peligro de muerte muchas veces, entonces el abandono se vuelve parte de tu fiel compañera, la soledad, la angustia y la tristeza, la desesperación son tus, pues los que te acompañan durante todo ese tiempo. Pero también viene la parte donde le echo ganas, ¿va? Donde todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, también es para echarle ganas, para salir adelante, para las personas que ya han caído en adicciones, las personas que no le encuentran sentido a la vida. Obviamente yo en toda esta narración de mi vida, también les cuento, obviamente, cómo se puede lograr salir adelante, cómo existen los milagros, cómo Dios ha operado en mi vida y cómo vamos todavía para adelante, ¿va? Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver mis videos.